Bien, les doy la bienvenida a esta primera clase de lo que es este espacio de definición institucional, que es educación permanente de jóvenes y adultos. Bueno, esta primera clase es así, en modo asincrónico, así que la idea es poder comenzar a trabajar y poder ir comprendiendo sobre cómo fue el surgimiento de la modalidad a lo largo de la historia. La idea es que puedan trabajar esta clase, o sea, viendo este, esta explicación básica, poder consultar y poder referenciar, ¿sí?, las diferentes leyes y encuadres normativos a nivel país que hubieron, ¿sí?, y poder ver los spots o las campañas de prensa de cada una de las diferentes líneas que fueron pasando y se fueron haciendo a lo largo de la historia. Así que bueno, comenzamos. Básicamente las primeras experiencias del sistema educativo nacional, lo que tiene que ver con educación de adultos, ¿sí?, eh, se pueden tomar como las primeras clases, los primeros procesos educativos, como allá en la época de 1826, con Domingo Faustino Sarmiento, quien empieza a educar y a formar grupos de adultos en San Francisco del Monte, en la provincia de San Luis. Básicamente era una iniciativa de cada persona que podía eh, enseñar lo que es alfabetización, ¿sí? Ya a partir de 1869 al 75, bueno, hay como un boom, un auge bastante importante sobre la formación de colegios nacionales, ¿sí?, y cursos obreros, pero lo más importante que nos vamos a quedar con estos hitos que resumen va a ser con la sanción, ¿sí?, de la ley de educación común, ¿sí?, que fue en 1884. Yo creo que dentro de estos pocos puntos que tenemos como más importante es la participación de Julio Argentino Roca, ¿sí?, con el primer Congreso Internacional, ¿sí?, para empezar a hacer un antecedente inmediato, ¿sí?, un precursor, los primeros cimientos de lo que va a ser la ley 1420, ¿sí?, que todos sabemos que después, en 1884, con su surgimiento, garantiza así una educación primaria obligatoria, gratuita y laica eh, para toda la población del Estado Nacional, ¿sí? Así que bueno, si bien tenemos como antecedentes esto de 1869 a 1875 como los colegios nacionales, no tuvo mucho impacto por su gran alto grado de deserción, ¿sí? Surge la ley 1420, ¿sí?, en pleno contexto de buscar homogeneizar, ¿sí?, de buscar hacer cimientos sobre esta cuestión del nacionalismo y de la entidad nacional por esta fuerte corriente migratoria, ¿sí? Hace fuerte, una fuerte, un fuerte planteo, ¿sí?, que lo había hecho, ya había sido planteado en este congreso pedagógico, ¿sí?, donde decía que las escuelas mencionadas se establecerán de la siguiente manera, ¿sí? Eh, y empieza a nombrar lo que van a ser las escuelas y servicios para adultos como lugares en cuarteles, en guarniciones, buques de guerra, cárceles, eh, y establece como espacio físico, ¿sí?, donde haya 40 adultos ineducados, o analfabetos o inmigrantes, ¿sí? Eh, Plantea también el artículo 12, ¿sí?, muy interesante, lo que es la currícula, ¿sí?, que vamos a ver que plantea la lectura, la escritura, la aritmética en sus cuatro operaciones básicas, el sistema métrico decimal,
la moral, urbanidad, nociones de idioma nacional, geografía nacional y enseñanza de los objetos más comunes que se relacionen con la industria habitual, ¿sí? ¿Qué pasaba? O sea, si ustedes toman estas primeras experiencias o estas primeras propuestas curricular que plantean en la ley 1420, van a ver que es fuertemente de orden para poder eh, dar un sentido de pertenencia a esta fuerte corriente que llegó en ese momento por la inmigración, ¿sí? Ya primera mitad del siglo XX, sí, ya tenemos un mayor control del Estado, sí, empiezan a reglamentarse, empiezan a generarse lo que son las escuelas nocturnas, sí, afirma que las enseñanzas deben ser simultáneas, intuitivas y prácticas, garantizando conocimientos para la vida, sí. Y empieza a ponerse en foco lo que es eh, que no den, ¿sí?, clases de manera alfabetizadores o personas sin formación o sin titulación, ¿sí?, en las escuelas públicas. Empieza a normar y empieza a darle mayor protagonismo y mayor profesionalismo, ¿sí?, si queremos, al sistema educativo para que empiecen, sí, a trabajar desde la pedagogía. Empiezan a surgir, sí, los consejos escolares, sí, empiezan a establecerse cursos en escuelas nocturnas, empieza a haber una fuerte participación de las sociedades civiles, sí, y empieza a haber una fuerte innovación en cuanto a la propuesta curricular, sí, o estas experiencias en relación a lo metodológico, ¿sí? Empiezan a haber discusiones, conferencias, visitas, ¿sí? Se incorporan enseñanzas que tendrían que ver con lo práctico, con la formación de oficios. No tanto en lo contenido curricular en el sentido tradicional, si queremos, en el cuaderno, sino empiezan a haber como más situaciones que tengan que ver con la transferencia, con la posibilidad de mostrar, de poner en situación, de poder ejercitar, de poder hacer buenas experiencias de transfer de lo que son los contenidos, ¿sí? Empezar a formar implícitamente en lo que llamamos hoy por hoy capacidades o competencias. En 1934 sí surge el primer Congreso Nacional sobre Analfabetismo, sí se propone modificar el currículum y la organización escolar. Bueno, vamos a ver a lo largo de la historia que es algo muy reiterativo, cómo se abordan las partes metodológicas, ¿sí? Pero lo más importante de esa época, del 1934, es que surge el primer censo, ¿sí?, y empadronamiento para saber cuál era la situación real en relación al analfabetismo, ¿sí?, en todo lo que era el territorio nacional. Ya con la llegada del peronismo en la primera etapa, ¿sí?, empieza a plantear, ¿sí?, en lo que es la educación para adultos una formación más integral y empieza a incorporar en la parte curricular, ¿sí?, o en la parte implícita de la formación de los estudiantes, estos estudiantes adultos, cuestiones que tengan que posicionarlo como un sujeto social y político, ¿sí?, como actor político o actor de parte activa de la comunidad. Entonces empieza a vincular, ¿sí?, la educación con el trabajo. Y esta formación para el trabajo no es solamente lo que era mano de obra, sino poder entender, ¿sí?, y poder tener una fuerte participación desde lo político sindical. Se empiezan a crear las escuelas técnicas de oficios, ¿sí?, y las primeras escuelas fábricas, para que tengan paralelos justo en la época que también surge la, lo que hoy llamamos UTN, que era la primera universidad obrera, la primera universidad, sí, que surgió en ese momento. Ya en 1949 establece un nuevo plan de estudios, ¿sí?, que retoma experiencias de sociedad popular y reduce el horario escolar y agrupa materias afines, ¿sí? Empieza a dejar esta parte de contenidos que teníamos en la ley 1420 en cuanto a aritmética y eso, sino que empieza a establecer
lo que es un aprendizaje sí que agrupe, ¿sí? Materias y empiezan a ver las viales y demás que muchos de ustedes conocen. En la época del 60, sí, empieza a surgir mucho más protagonismo en cuanto a las transformaciones político-culturales, ¿sí? Y se amplía la preocupación por la alta tasa que teníamos en ese momento y que tenemos actualmente sobre educación de adultos y estas falencias de analfabetismo. En 1965, con la presidencia de Ilia, se pone en marcha lo que es el programa intensivo de alfabetización de educación de adultos, que es una de las primeras campañas impulsadas, ¿sí? En el país por el Estado Nacional, ¿sí? Iba planteado junto con el desarrollo y mucha línea que tenía que ver con los organismos internacionales eh, para promover, ¿sí? Lo que era la modernización, ¿sí? El crecimiento económico, tomando al, al ciudadano o a la parte del Estado, ¿sí? Al pueblo, como destinatarios para ser mayor competentes. O sea, de empezar a entender cómo el aprendizaje y cómo el conocimiento empiezan a ser implícitamente también bienes culturales o bienes que promueven el desarrollo del país. Se crean centros educativos en todo el país con una organización más flexible, se empieza a ver un auge muy importante en lo que es la educación de adultos. Un hecho muy importante durante la dictadura militar de Onganía fue la creación del DINEA. El DINEA o la DINEA es la Dirección Nacional de Educación de Adultos. Eh, Fue la primera vez que se crea un órgano del Estado, ¿sí? A nivel nacional para regular, para establecer un orden, ¿sí? En relación a qué es lo que se va a impartir o qué es la política educativa que se va a transmitir, ¿sí? En estas escuelas de adultos, ¿sí? El objetivo justamente en ese momento era promover el orden económico, estableciendo y revalorizando esto del recurso humano y el desarrollo del recurso humano en esa, o sea, de la comunidad. En 1973 se crea, durante el gobierno de la Cámpora, se lanza a crear, que es la campaña de reactivación educativa de adultos para la reconstrucción. Era una campaña que estaba fuertemente arraigada con la perspectiva de Paulo Freire, con lo que tenga que ver con espacios de transformación, ¿sí? Muy interesante conocer. Duró 14 meses, ¿sí? Y el destinatario era justamente la clase trabajadora o el trabajador argentino, ¿sí? La educación estaba basada y subordinada al proyecto político de emancipación, ¿sí? O sea, esto de poder eh, actuar, ¿sí? En muchos preceptos que están dentro de los textos de Paulo Freire como pedagogía del oprimido y demás, ¿sí? En 1976, con la última dictadura, se interrumpe el proyecto de crear, ¿sí? Y comienza, bueno, la época más compleja en relación a la historia educativa, y esto alcanza también fuertemente a lo que es alcanza fuertemente a lo que es Dinea, ¿sí? Dinea se empieza a vaciar, entre comillas, en el sentido de su poder y de su capacidad como órgano gestor de políticas educativas y empieza como un vaciamiento y casi a la extinción de muchas líneas de educativas. Ya con la vuelta de la democracia, con el gobierno de Alfonsín, sí. Ah, paréntesis. A partir de Guinea en adelante tenemos como registro de los eventos. Así que lo primero que van a encontrar en el recurso de material opcional es un video de Guinea.
retomamos. Ya con el gobierno de Alfonsín vuelve, ¿sí? Y se desarrolla durante 4 años, de 1985 hasta el 89, el Plan Nacional de Alfabetización, ¿sí? Que es implementado por lo que es la Comisión Nacional de Alfabetización y Educación Permanente y las jurisdicciones o los ministerios de cada una de las provincias. Cabe mencionar que lo que hace el gobierno de la dictadura militar es empezar a descentralizar el poder educativo, ¿sí? O sea, ya no estaba dependida tanto de los ministerios de educación de la nación, sino que descentralizaba un poquito el proceso de cada provincia. Por eso es que cuando se retoma la democracia, si bien hay una Comisión Nacional, hay mucha jurisprudencia o muchas líneas o muchas vertientes o perspectivas que le va a poner cada una de las provincias. La propuesta se organiza en cartillas y contempla, sí, primeramente poder formar capacitadores en todo el país, ¿sí? Y se crean, ¿sí?, los centros educativos de adultos y se crea como hecho fundamental la primera carrera docente de educador de adultos, que es en Villa María, provincia de Córdoba. Se tienen en cuenta las recomendaciones internacionales de UNESCO, ¿sí?, para eliminar lo que es o erradicar el analfabetismo. Una de las consecuencias muy grandes que dejó la dictadura militar fue justamente el analfabetismo, ¿sí? Y cuando vean los spots publicitarios, van a ver que son muy crudas en relación a esto de no poder saber leer y escribir, ¿sí? Posteriormente, en el año 1992, ¿sí?, empezamos toda una transición, ¿sí? Tenemos la descentralización de las políticas educativas de la dictadura militar, y en el año 92 se crea el programa de transformación de la educación nacional, ¿sí? Ya para esa época estaba de presidente Carlos Menem, ¿sí? Reformula, ¿sí?, este programa de transformación de la educación nacional las estructuras del Ministerio de Educación de la Nación, ¿sí? Y termina de transferir a cada una de las jurisdicciones, ¿sí?, las líneas de políticas educativas, ¿sí? Entonces, los centros educativos, ¿sí?, los 2000 centros educativos que había en ese momento, más los 300 CENS, que eran los centros nocturnos, pasan a la órbita de cada una de las jurisdicciones, ¿sí? Y en 1993 se termina de disolver lo que era DINEA, ¿sí?, la Dirección Nacional de Educación de Adultos. Se desarman todas las direcciones y las secretarías pasan a ser, ¿sí?, o sea, las direcciones pasan al Ministerio de Educación y Cultura, en este caso, en ese momento, de la provincia de Santa Cruz, ¿sí? Surge la Ley Federal de Educación, que es la consolidación de toda esta descentralización de política educativa nacional a las jurisdicciones. Todos sabemos que la estructura de la Ley Federal de Educación, ¿sí?, la Ley 24.195, que es uno de los textos que tienen para leer, establecía un único sistema educativo, pero le daba a las jurisdicciones la posibilidad de readecuar a su criterio, ¿sí? Para decirlo básicamente, ustedes se van a acordar que ahí estaba a nivel inicial, estaba eje B1, eje B2, eje B3, polimodal, ¿sí? Algunas estructuras graduadas, como acá en Santa Cruz teníamos eje B1, eje B2, eje B3, polimodal, o te ibas a jurisdicciones que optaban y diagramaban su estructura curricular en base a su poder de decisión, su poder autárquico, como Córdoba, por ejemplo, que tenía eje B1, eje B2, tenía CBU y ciclo de especialización en el secundario como estructuras diferentes, ¿sí? Entonces crea, ¿sí?, y un solo sistema educativo, el cual depende netamente de cada uno de los ministerios, y empieza a establecer que cada forma o cada respuesta que dé el sistema educativo a esos alumnos que no puedan hacer esa trayectoria común, se los derive se les brinde una propuesta educativa de alguno de los regímenes especiales que había
¿sí? O sea, un paralelo, o sea, un régimen es una estructura paralela al sistema educativo creado en ese momento. Pasa en educación especial fue mucho tiempo un régimen especial, pasa con educación artística y lo mismo pasaba con educación de jóvenes, ¿sí? Y adultos como estructura, ¿sí? eh, paralela al sistema educativo. Entonces vamos a encontrar, ¿sí? que teníamos EDJA primaria, ¿sí? Los famosos EDJA, educación de jóvenes y adultos, EDJA secundaria, eh, y teníamos en la ética primaria, teníamos EGB1, EGB2, EGB3, con la misma formación o la misma estructura que tenían la propuesta curricular de nivel primario, ¿sí? Obviamente, ser un parasistema hace que, primeramente, se pierda recurso económico. Y segundo es que se pierda centralidad y perspectiva política en relación a formar específicamente adultos. ¿Y por qué es importante esto? Porque la Ley Federal de Educación no establecía una propuesta curricular diferente, entonces lo mismo que se trabajaba en primaria, en EGB1, los mismos contenidos, al ser un parasistema, un sistema paralelo, se tiene que trabajar en el centro nocturno, en ETJA, ¿sí? En educación de jóvenes y adultos, porque tiene que respetar la currícula, ¿sí? de EGB. Entonces teníamos personas adultas que por X circunstancias tenían que abandonar la escuela, un cuarto o quinto grado, y tenían que reinsertarse otra vez en primaria, en una escuela de jóvenes y adultos, y tenía que hacer los mismos contenidos o la misma precesión de contenidos que como si fuera una escuela común. O sea, se repetíamos los mismos. Repetíamos la misma fórmula que generaba que haya deserción, ¿sí? en la primaria común. Cuando se reincorporaba o reinsertaba o volvía a la escuela, tenía la reinserción, o sea, volvía a repetir lo mismo, por lo cual había desertado. O sea, no sé si me entienden. Le dábamos lo mismo y podíamos generar también la misma consecuencia de que deserte. Entonces, estaba muy ligado esto de cada una, la motivación personal de cada uno de los estudiantes. Las últimas décadas fueron muy importantes, ¿sí? Fueron altos y bajos. Al principio tenemos muchos bajos porque tenemos la crisis política, social y económica del 2000 y 2001 que hizo estragos en la sociedad, que generó una nueva ola de gente, de personas, de estudiantes, de niños o adultos que tuvieron que dejar lo que es la escuela, ¿sí? Y volvió a generar esto de que otra vez haya futuro incierto en relación a pensar la educación como movilidad de clases, ¿sí? O como rompimiento del circuito de pobreza en muchas de las situaciones. Entonces es muy interesante pensar que en el 2000 tenemos como un fuerte auge en este último tiempo que tiene que ver con la deserción o con el bajo nivel en materia de rendimiento educativo. Como alternativa, en el 2004 se crea lo que es el Plan Nacional de Jefas y Jefes de Hogar, ¿sí? Y empieza a surgir lo que es el Programa Nacional de Alfabetización y Educación Básica para Jóvenes y Adultos, que es un programa muy interesante, muy rico. Hay muchísimo material para leer. Hoy por hoy los materiales son muy interesantes para consultar. Y vamos a encontrar acá ya una propuesta pensada en adultos, ¿sí? Y empieza a ver como una motivación dentro de un plan subvencional o un plan de asistencia, un plan que tenga que ver con poder reinsertar a estas personas, a estos adultos, a estos jóvenes que por X causa tuvieron que dejar y abandonar el sistema educativo. Ya en el 2006, ¿sí? Con la nueva ley de educación nacional, empiezan a crearse nuevos lineamientos. ¿Sí? Tenemos como mucho de las pautas generales que establece la ley que son muy importantes, como el principio de inclusión, como el conocimiento como bien público, como la obligatoriedad del nivel secundario. Empieza a establecer
la educación permanente como una política de Estado. Es como muy interesante, tenemos mucho hilo y muchas cuestiones todavía para seguir trabajando en base a esta Ley Nacional de Educación Nacional para garantizar que podamos saldar, ¿sí? Deudas del ciclo de la ley 1420 todavía que tiene que ver con la formación y alfabetización de todo el pueblo argentino. La Ley de Educación Nacional establece como finalidad garantizar la obligatoriedad, garantizar que tenemos que generar acciones de alfabetización y que tenemos que empezar con una vinculación con el mundo del trabajo. ¿Sí? Y principalmente deja establecerla como régimen especial y empieza a prepararla como modalidad del sistema educativo. Eh, Estas cuestiones de la ley las vamos a retomar en la unidad 2 que tenga que ver con política educativa y vamos a poder descomponer y fraccionar todos los componentes de la ley, que son muchísimos, y que los documentos de consolidación de la modalidad nos da mucho como para hablar. Así que la idea es presentar como el boom del cambio de nivel de régimen especial a modalidad solamente. Y nos vamos a centrar en el plan. ¿Sí? En el 2008 se empieza a surgir lo que es el plan Programa Nacional de Alfabetización Encuentro, que es un programa muy interesante. Yo les compartí un spot. Es muy lindo, sí, a diferencia del plan de los programas anteriores, netamente podamos alfabetizar. Los cuadernillos que se trabajaban estaban netamente pensados para alfabetizar. En el 2008, surgen lo que son el plan FINES, o sea, el plan de finalización de estudios primarios y secundarios, eh, y se generan los marcos discutidos federalmente y aprobados por el Consejo Federal de Educación. Empiezan a surgir sus nuevas vertientes como FINESTEC, el plan de finalización de escuelas técnicas, o se le da una vuelta de tuerca más y tienen que ver con lo que es el plan SIGO en relación a la jurisdicción de nuestra provincia. Creo que esta es la última diapositiva. Bien. Es muy interesante pensar, tenemos como muchísimo para seguir hablando. El plan FINES es algo que se reactivó en este último tiempo, entonces es interesante poder estimular la terminalidad de los niveles obligatorios. Los invito a que puedan mirar los spots, ¿sí? Publicitarios o los partes de prensa de cada uno de los programas o cada una de las líneas, eh, que puedan reflexionar y que puedan acceder a la totalidad del material. A su vez, adentro del foro, ¿sí? Hay una breve consigna. ¿Sí? La idea es poder compartir y poder debatir sobre estos aspectos que tengan que ver con poder brindar y poder empezar a replantearnos nuestro rol como educadores o como formadores dentro de la educación y principalmente si queremos trabajar o apropiarnos más o profundizar sobre una modalidad que es muy interesante como la de jóvenes y adultos. Así que bueno, espero que estén bien, espero que no los haya saturado con mucha información y nos estamos viendo, leyendo por el foro o nos estamos viendo la semana que viene.